Hola José Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Paulina? Muy Muchas gracias bien por la también. invitación. No, gracias a ti por acceder a esta gran invitación y por conversar sobre este tema tan relevante. Justo estaba a punto de presentarte, así que voy a continuar con eso para que todos estén al tanto. Bueno, comentarles que José Gabriel es abogado, socio de Guerrero Olivo, un estudio jurídico, miembro de Fundación Pro Bono. Él es abogado de la Universidad de Chile y tiene vasta experiencia en derecho administrativo, derecho urbanístico y también derecho constitucional, así que espero que para todos pueda ser un aporte esta conversación y resolver todas sus dudas. Quería reiterarles que esta conversación va a quedar grabada en nuestro Instagram y también en nuestro Facebook y en YouTube, de manera tal que puedan revisarlo como material de consulta cada vez que ustedes quieran. Así que, dicho lo anterior, vamos a partir. ¿Te parece, José Gabriel? Sí, no hay problema. Felices. Felices de comentar temas interesantes, temas contingentes, así que nada, atento a lo que ustedes quieran consultar y las cosas que vayamos comentando en el camino, también abierta a a las preguntas que puedan ir ocurriendo a lo largo de esta conversación. Buenísimo. Bueno, partamos por lo más básico, quizás. Cuéntanos un poco qué es la toma de razón, quién la realiza, es un trámite obligatorio, cuáles son los efectos, etcétera. Sí, a ver, voy a ir un poquito antes de eso, y voy a ir un poquito antes de eso, ¿por qué? Porque creo que es relevante tener en consideración cuál es la función que tiene la Contraloría General de la República, ¿ya? Este órgano autónomo, ya que cumple una función relevante dentro del Estado, y la relevancia de la Contraloría General de la República está relacionada con dos cosas, un poco para que lo vayamos entendiendo. Uno está dirigida al control de legalidad de ciertos actos que emiten los distintos servicios públicos, ¿ya? O los órganos de la administración del Estado. Y segundo, otra gran función que es el control del uso de esos recursos públicos, ¿ya? Entonces, cuando hemos visto en la noticia últimamente toda esta problemática que se ha dado en la dinámica del control de legalidad de ciertos actos que por los montos de esos actos tienen que ir a la toma de razón de la Contraloría, pero también llevan aparejada ahí, Paulina, esta segunda derivada que es el control de uso de los fondos públicos. Entonces, aquí la Contraloría lo que está haciendo, está realizando, ejerciendo sus dos controles principales o sus dos funciones principales, que es el control de legalidad, que eso es la toma de razón, el control de legalidad de ciertos actos, ¿ya? Y segundo, lo que está poniendo en cuestión también es el control o el uso de los fondos que se han entregado por reparticiones públicas a particulares que en estos casos son corporaciones o fundaciones. Entonces, un poco volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que es la toma de razón? Este es un trámite obligatorio que se debe hacer respecto de ciertos actos, ya en este caso, cuando estamos en contratación pública, son actos que por sus montos deben ir al trámite de toma razón. La Contraloría lo que hace es darle el control de legalidad y decir que estos actos son legales y de acuerdo al ordenamiento jurídico, ya de acuerdo a las leyes y a los reglamentos, distinto a lo que hace el Tribunal Constitucional, que hace este control ex ante ya de las leyes, ¿ya? Y de la constitucionalidad de las leyes. En esta segunda derivada está este control de legalidad de las normas, de los reglamentos respecto de las leyes o de los actos administrativos, que son los contratos respecto de los reglamentos y las leyes. Y luego está, obviamente, una función que hace constantemente la Contraloría, ya que es constante porque la toma de razón va a estar determinada por el acto, en definitiva, que tenga que ir a este trámite obligatorio, pero la segunda derivada de esto es este control que hace la Contraloría respecto del uso de los fondos públicos. Y cuando hay fondos públicos, la Contraloría dice, bueno, tienen que estos fondos eh, ejecutarse y administrarse y destinarse a los objetos que al mismo tiempo se han establecido en los contratos, ¿ya? Y en los convenios de aportes, como en el caso de los convenios de aportes. Entonces, ¿qué es lo que busca la Contraloría? Es que esos fondos vayan y sean destinados a los fines que se
preveyeron en el contrato y que así sea la ejecución correcta de los contratos para efectos de que esos fondos no sean destinados a situaciones distintas. Perfecto. Muchas gracias, José Gabriel. Entonces, este control de legalidad pasa un poco por el monto de los traspasos, de los futuros traspasos de dinero de fondos públicos, ¿cierto? ¿Cuál es ese monto? El monto del fondo de los traspasos depende, pero en general sobre las 5.000 UF, un poco para que lo tengamos en consideración, todos esos convenios que tienen estos montos asociados tienen que ir al trámite de toma de razón, ¿ya? Perfecto, perfecto. ¿Y los resultados de esta toma de razón? Me imagino que debe ser un resultado favorable y entonces se está acorde a derecho, ¿cierto? O podría no estar conforme a derecho, ¿cierto? ¿O podría existir algún reparo, por ejemplo? Pueden existir reparos, sí, pueden existir reparos, y lo que muchas veces son estas refrendaciones o son estas observaciones que hace la Contraloría a estos contratos, y esos contratos son devueltos o esos actos son devueltos a los servicios para que adecúen el contrato a la legalidad, ¿ya? Pero eso va a depender caso a caso, ¿ya? Eso es algo que no es genérico, sino que es un control que hace la Contraloría respecto de cada acto en particular. Entonces eso va a ir dependiendo de si es que la Contraloría estima que ciertas cláusulas de los contratos no se adecuan a la normativa vigente o a la legalidad. Entonces pueden haber reparos y esos contratos pueden ser devueltos al servicio público que envió estos actos a la toma de razón. Por lo tanto, siempre, no es que siempre, pero muchas veces se dan estas idas y vueltas ya entre la Contraloría y los distintos servicios como consecuencia de estos contratos o de los actos que se ejecutan, ¿ya? Es algo bastante común. Perfecto. Y José Gabriel, luego de la toma de razón y la Contraloría ve que está todo en orden, ¿cierto? ¿Podría el día de mañana dejar sin efecto algún contrato sobre el que ya se pronunció o es irrevocable como... No, es que ahí entramos en una dimensión que es distinta, Paulina, porque este control de legalidad, que es la toma de razón, es un trámite establecido en la ley, y luego que la Contraloría determina que este acto está de acuerdo a la normativa, ese acto termina siendo un contrato entre el servicio y la entidad particular. Es decir, luego ellos se van a seguir rigiendo como si fuera un contrato entre particulares o entre el particular y en este caso un servicio público, pero es una relación contractual, ¿ya? La Contraloría no tiene la competencia para ordenar que se deje sin efecto un contrato, eso es competencia de los tribunales de justicia, pero sí lo que puede hacer Contraloría es ordenar ciertas auditorías respecto de los servicios y saber si es que los servicios en la ejecución de esos contratos ha realizado ese servicio ha realizado o ha fiscalizado esos contratos de acuerdo a las obligaciones que se establecían en los mismos. Entonces ahí la Contraloría podría entrar en la revisión de estos contratos por la vía de las auditorías, ¿ya? Pero no tiene la competencia, un poco a tu pregunta, de dejarlo sin efecto, porque eso, como comentaba yo antes, esta es una relación contractual y el único órgano que tiene la competencia para dejarlo sin efecto va a ser al final un tribunal, ¿ya? Acá nos preguntan también, porque vimos hace poco, y perdona que en algunos casos sea reiterativa, pero estoy pensando también en todas aquellas personas que se están recién conectando, dado que la toma de razón se produce en aquellos casos en donde hay un monto, ¿cierto?, superior a 5.000, ¿cuánto habíamos UF. dicho? 5.000 UF. Por lo tanto, bajo ese monto no existiría toma de razón. ¿Hay algún tipo hay algún otro órgano fiscalizador? ¿Qué significaría que la Contraloría no tome razón en ese caso? No, lo hace es que si la Contraloría no toma razón, ese acto, el aporte, que al final, un poco para que todos estén al tanto, el aporte termina siendo un convenio en el cual
el servicio público le entrega a la organización sin fines de lucro, que es lo que estamos viendo hoy día, una cierta cantidad de dinero para que se realicen ciertas cosas, para que se presten ciertos servicios, ¿ya? Y si es que el día de mañana esa persona o esa organización sin fines de lucro no destina esos aportes a los objetos del contrato, obviamente que podría haber algún tipo de fiscalización o algún tipo de, uno podría decir como de revisión por parte del propio servicio. El propio servicio es el primero llamado a controlar el cumplimiento de esos contratos. Entonces, cuando tú preguntas, ¿podría haber algún otro servicio o algún otro ente que pudiera fiscalizar? El principal llamado a fiscalizar es el propio servicio, ¿ya? Para que ese propio servicio sea el que pueda tener la tranquilidad de que los aportes que él hizo a esta corporación o a esta fundación se hayan destinado a los fines objeto del contrato. ¿Ya? Luego de eso podrían haber, como les comentaba antes, por la vía de auditorías, la Contraloría podría generar revisión de estos contratos y decirle al servicio, oiga, usted en estos contratos no los revisó exhaustivamente, no se preocupó de que se rindieran cuentas de la forma en que establecía el contrato, no hizo estas cosas en el contrato, podría objetarle eso la Contraloría por la vía de una auditoría al servicio, pero el principal ente llamado a la fiscalización y al cumplimiento del propio servicio. Y obviamente como contrapartida a eso, la entidad sin fines de lucro, fundación o corporación también. Perfecto, perfecto, clarísimo. José Gabriel, y nos preguntan acá de la contingencia misma, ¿qué significa esto que la Contraloría haya suspendido o congelado, ¿cierto? Decisión que después se revirtió, pero ¿qué significaba esa suspensión de la toma de razón? ¿Y respecto de qué convenios? A ver, primero, la semana pasada, si no me equivoco, entre jueves y viernes, se dio toda una situación respecto de algunos comentarios, declaraciones que hizo el Contralor. Aquí creo que se utilizaron malos conceptos desde el punto de vista, yo creo, más de la prensa y de algunas personas que empezaron a comentar esto. Lo que hace es que no se suspende, sino que lo que ocurre en este caso es que el Contralor General de la República tiene un plazo, ¿ya?, para poder tomar. Ese plazo está en el artículo 10 de su ley orgánica, y lo que ocurre en este caso es lo que el Contralor lo que está diciendo es: me voy a tomar todo el plazo que tiene, que me da la ley para revisar estos contratos, y eventualmente voy a poder prorrogar ese plazo si es que existen motivos graves o calificados que me dan lugar a poder tomarme más plazo para la revisión y el control de legalidad de esos actos, ¿ya? Entonces aquí no es que exista una suspensión, sino que es me voy a tomar todo el plazo que me da la ley, y eventualmente, si es que el mérito conlleva de que tenga que tomar la decisión de prorrogar, voy a tomar la decisión de prorrogar. Y lo que pasó después el día viernes ahí, Paulina, es que claramente el Contralor se dio cuenta de que sus comentarios habían llevado o habían generado un efecto bastante preocupante en todas aquellas entidades sin fines de lucro que reciben este tipo de aporte, y por lo tanto lo que yo entiendo es que el Contralor va a hacer una especie como de revisión muestrearia de los convenios que existen hoy día en el trámite de toma de razón, ¿ya? Perfecto, perfecto. Acá nos preguntan, ¿qué pasa si tengo alguien que trabaja, ¿cierto?, en alguna ONG? ¿Qué pasa si tengo aprobados fondos? Dice aquí, pasaron ya por toma de razón. ¿Puedo ya usarlos o después puede salir una resolución que me obligue a devolver esos fondos? A ver, si esos fondos, si el convenio pasó al trámite de toma de razón, obviamente ese convenio después va a poder ser ejecutado entre el servicio y esta corporación, y lo que va a hacer el servicio es hacer la entrega de los fondos. Esa fundación va a recibir los fondos, y lo que debería hacer esa fundación es cumplir el contrato, es decir, cumplir el convenio de aporte, destinarlo a los fines objeto de ese contrato. Eventualmente lo que podría ocurrir es que el servicio, de manera unilateral, estime de que por alguna razón de buen servicio o de revisión, pudiera eventualmente determinar no hacer esos aportes, ¿ya?, o no entregar esos aportes
pero es una decisión que debería tomar el servicio, ¿ya? Por lo tanto, si es que esos aportes han sido entregados materialmente a la corporación o a la fundación, esa fundación los puedas usar y destinar sin ningún problema, obviamente, con el marco de que esos aportes sean entregados a los objetos o a los fines del contrato, ¿ya? Eso es por un lado. Y hay que tener presente, obviamente, de que todas estas cosas llevan también a los servicios a revisar sus actuaciones internas. Entonces, podría darse de que algún servicio estime o vaya a revisar el proceso de entrega de estos aportes, ¿ya? Entonces, eso es algo que es difícil poder pronosticarlo, pero a la pregunta, si es que recibí esos aportes, sí, los voy a poder entregar. Me van a hacer devolverlos, probablemente esos aportes, si fueron entregados para que este particular los pudiera destinar a algo en específico, que era el objeto, que era la ejecución de la actividad, que era la construcción de lo que fuera. Esto, sin ser, sin extremar el punto, pero podría ser que la misma entidad dijera, sabe que yo no tengo nada que devolver porque yo estoy cumpliendo con mi obligación contractual, ¿ya? Esa obligación que estaba en el convenio de aporte, por lo tanto, si usted estima que tengo que hacerle devolución de esto, eventualmente será un tribunal que tendrá que determinar si es que se deben devolver esos aportes o no se deben devolver esos aportes. Entonces, creo que es bien relevante de que las entidades tengan en consideración de que desde el momento que ese convenio ha sido tomado razón, ¿ya? Ese es un contrato que lo está obligando, ¿ya? Con el servicio público. Entonces, siempre lo recomendable es que esa entidad cumpla con sus obligaciones contractuales, que cumpla con las obligaciones que están en el convenio. Y si esa obligación está relacionada con que ya recibieron el aporte, probablemente lo que sería recomendable es que esos bienes, esos dineros o lo que fuera, se destinaran a los objetos del contrato, como ya lo he venido diciendo anteriormente. Entonces, ahí hay que tener harto cuidado, porque no vaya a ser que por no hacer algo, el servicio diga, bueno, yo le estoy entregando aporte y usted no está haciendo nada, porque usted tiene eventualmente el susto o la preocupación de que le vamos a pedir la devolución del aporte, ¿ya? No sé si con eso contesto la pregunta, Paulina. Sí, sí, perfecto. Y si no, por favor, a todos les recuerdo que pueden ir dejando todas sus preguntas, comentarios acá en la barrita que ofrece Instagram para poder ir haciéndolas aquí al abogado experto para que queden todos bien claros. Otra pregunta que aparece por acá dice, ¿qué pasa si, o podría un servicio congelar la entrega de fondos que ya fueron adjudicados, que fueron visados o aprobados por la Contraloría? Que estaba en mi respuesta anterior, ¿ah? Sé que podría ocurrir en los hechos. Podría el servicio decir, ¿sabe qué? Yo no voy a entregar estos aportes porque estimo que tengo que hacer alguna revisión adicional, porque eventualmente tengo que revisar si es que el proceso de selección de esta fundación se hizo de manera correcta, se hizo de acuerdo a las bases, si fue un trato directo, si es que están todos los documentos que acrediten y la resolución del servicio que acrediten el trato directo. Podría adoptarlo el servicio, sí, pero eso es una situación más de hecho que va a depender de cada servicio. Entonces, ahí claramente a lo que nos está llevando esto, Paulina, es que puede ocurrir ya de que algunos servicios, por temor, hagan o tomen decisiones como esa, ¿ya? Y eso va a ser bien determinante saber cómo cada una de las fundaciones que reciben estos aportes se relacionan o se siguen relacionando con estos servicios en el cumplimiento de los contratos que ya son válidos, ¿te fijas? Entonces, eso va a ser bien relevante de cómo se va a ir dando esta eventual o más que la eventual, cómo se va a ir dando esta relación con los servicios que están algo reticentes a hacer aportes por alguna situación en particular. Perfecto, perfecto. Otra pregunta que aparece por acá, ¿qué pasa con los proyectos que comienzan el 1 de julio porque obtuvieron una licitación, pero que debe pasar por Contraloría? ¿Cómo evitar el pago retroactivo que perjudica a los beneficiarios de esos programas sociales? Chuta, difícil pregunta. Eh,
no sé si supongo que la hizo está aquí en el foro, pero aquí el tema de los pagos retroactivos, yo creo que este es un tema que va a tener que analizar cada corporación o fundación en su mérito, ¿ya? Y va engarzado con lo que veníamos conversando antes, Pauli. Siempre es recomendable en estos casos contactarse con el servicio para saber cuáles van a ser las gestiones, cuáles son las medidas internas que te está dando el servicio y no abstraerse de esa relación con el servicio, porque al final lo que puede ocurrir es que el servicio esté pensando en A y el particular esté pensando en B, o los dos están pensando en A, pero no se comunican. Entonces siempre es bueno y recomendable, lo que siempre se le dice a los clientes es, oiga, ¿sabe qué? Contáctese con el servicio, vaya a hablar con la persona de contratación, vaya a hablar con la persona que era su contraparte en este contrato, pregúntenle para un poco ir sabiendo a qué atenerse y qué medidas tomar al respecto. Entonces, el tema de los pagos retroactivos, claro, alguien dice, chuta, tenía que hacer tenía algunos compromisos financieros, esto me va a traer que el día de mañana voy a tener que hacer esos pagos retroactivos, pero el hecho de que comience el 1 de julio, estamos un poquito ya sobre la marcha y esperemos que esas personas que tenían que recibir esos aportes lo hayan podido recibir y si no, contactarse rápidamente con el servicio para saber si el servicio está tomando alguna decisión en particular respecto de ese convenio. Perfecto, perfecto. Gracias, José Gabriel. Acá hay una pregunta sobre el tema de la rendición. ¿Hasta cuándo el servicio respectivo puede pedirme rendiciones? Sobre todo considerando que ya hice la rendición y no hubo reparos en su momento. ¿Pueden haber reparos de manera posterior o cuál es el límite para eso? A ver, aquí es súper importante, Paulina, contextualizar que la rendición de cuentas se da al amparo de una relación contractual de aportes. Entonces, probablemente esta rendición de cuentas va a estar determinada en cada uno de los convenios de aportes. Y probablemente esos convenios de aporte van a tener plazos asociados a la rendición de cuentas. Por lo tanto, si yo ya hice la rendición de cuentas y el servicio me dio su visto bueno, su ok con esa rendición de cuentas, yo como entidad beneficiaria que recibe el aporte ya cumplí con mi obligación. Contractualmente ya no se podría volver a revisar esa rendición de cuentas, salvo que por alguna otra decisión el servicio quiera insistir, pero contractualmente, y eso es bien importante, si es que la entidad cumplió con su obligación contractual, lo hizo dentro del plazo, la entidad pública la recibió conforme, él ya cumplió con su obligación, no habría ninguna otra obligación, ningún plazo adicional en el cual se pueda volver a revisar esta rendición de cuentas. Perfecto, perfecto. Pero va a entender ahí, Paulina, cuáles son cada uno de los contratos. Lo que yo te estoy comentando es una respuesta genérica porque cada contrato, cada convenio de aporte es un mundo mismo. Entonces va a haber que revisar cada uno de esos contratos, cuáles son los plazos, cuáles son las obligaciones, porque probablemente después de una rendición de cuentas, Paulina, hay un finiquito de ese aporte. Entonces, hay que ver si es que después de esa rendición de cuentas se hizo ese finiquito, se firmó un documento en el cual se ponía término a la relación entre el servicio y la entidad que recibía el convenio. Entonces, hay que ponerse en esa situación. Perfecto, clarísimo. Acá también nos escriben, he escuchado que las ONGs reciben fondos por tratos directos o por concursos. ¿Cuál es la diferencia y por qué importa diferenciarlos? A ver, en la contratación pública, toda relación contractual entre el Estado y los particulares tiene por regla general la licitación pública, ¿ya? Esto es una norma que está en la ley 18.575, esto es una norma que está en la ley 19.886, que es la norma de compras públicas que conocen todo el mundo y su reglamento, ¿ya? Pero el principio de cualquier contratación entre el Estado y los particulares es la licitación pública, porque la licitación pública nos genera tres conceptos que son muy relevantes, que es la transparencia, que es la igualdad, ¿ya? Y que es la no discriminación entre los distintos partícipes de la licitación.
Luego, la legislación establece otro tipo de relación que es las licitaciones privadas, ¿ya? Y como tercera opción y de manera excepcional, el trato directo. Y el trato directo es aquel que el Estado decide tener una relación contractual con un particular que, dadas sus condiciones, ese es el único particular que puede prestar ese servicio, ¿ya? O es el único que puede entregar o realizar esa obra por sus condiciones especiales, y la ley establece que el servicio deberá determinar en una resolución fundada, ¿ya? ¿Cuáles son esas condiciones y características especiales que lo llevan a contratar directamente con esta persona? Y saltarse o no aplicar el régimen general de contratación, que es la licitación pública. Entonces, claramente, cuando estoy en un concepto o en un régimen de contratación pública por la vía de la licitación, ¿ya? Claramente esta relación respecto de esta relación entre particular y Estado tiene esta presunción, ¿cierto?, de transparencia. No estoy diciendo que no lo tiene lo del trato directo, estoy diciendo que conceptualmente, porque concurren todos los oferentes, porque todos los oferentes hacen sus ofertas, y eso es lo que trata el Estado, de que todas sus relaciones, gran parte de sus relaciones, ojalá fueran por licitación pública, pero no puede el Estado desconocer de que ciertas prestaciones de servicios tienen que ser por trato directo, porque hay personas que son las únicas que pueden prestar ese servicio por sus capacidades, o porque los servicios que ofrecen ellos son los únicos que los pueden realizar. Entonces tiene ese distinto matiz, ¿ya? Buenas o malas, así lo establece la ley, y la ley da la posibilidad de que exista trato directo. Para que exista trato directo tiene que darse esta situación que yo le comentaba, Paulina, pero en general, ¿qué es lo que busca la ley en Chile? La ley de base de la administración del Estado más la ley de contratación pública es que los procesos de contratación sean procesos públicos, porque con eso se resguardan estos principios que estábamos conversando. Perfecto, perfecto. ¿Y podría José Gabriel un tercero o objetar este pronunciamiento respecto a por qué procedería en un caso en particular el trato directo? Porque se ha llegado a la convicción de que esa entidad es la única que, por ejemplo, podría prestar esos servicios, esa Podría, decisión. podría un tercero que se ve, que entiende que él también podría prestar ese servicio o entregar esos bienes, podría, obviamente, si es que ellos se ven afectados, decir que en este caso se han quebrantado en las normas básicas de la contratación pública, que en este caso no procedía al trato directo, y podría reclamarlo, lo podría hacer judicialmente o eventualmente hacer a través de la presentación de alguna solicitud de dictamen en la Contraloría, donde señale de que en estos casos concretos no procedía al trato directo porque no se daban las situaciones o no estaban las bases o fundamentos para que se procediera al trato directo. Podrían los terceros que se vean afectados hacer este tipo de presentaciones. Perfecto. José Gabriel, aquí volviendo, hay muchas preguntas. Aquí volviendo a la toma de razón, preguntan por acá, ¿cuánto tiempo puede demorarse la Contraloría en este trámite? ¿Hay alguna forma de apurarlo? Chuta. El plazo son 15 días prorrogables. Y ese es el plazo. ¿Y esa prórroga? Esa prórroga depende del Contralor. Cuando se habla de prórroga prorrogable, uno debería entender por 15 días, pero son situaciones muy excepcionales, como comentaba Paulina al inicio de la conversación. Perfecto. Y acá preguntan, me cuesta el ejercicio, pero dicen, si es que la Contraloría no toma razón, ¿se podría apelar? Es que la Contraloría, más que apelar, toma o no toma razón de un acto. No es que pues, yo no puedo recurrir o apelar a otra instancia porque la Contraloría no toma razón. Lo que podría hacer es alguna que esto yo lo veo un poco quizás más extremo, ¿ya? Alguien podría decir, sabe que la Contraloría se ha extralimitado a sus facultades y sus competencias, y esto está aparejado, ya aparejado una serie de perjuicios, y por la vía de un recurso de protección, un tercero que se había afectado podría intentarlo, pero la institucionalidad no está dada para que se generen esos conflictos, sino que la Contraloría cumple los plazos que establece la ley.
y si es que se prorrogan estos plazos, que son excepcionales, también los debería cumplir. Entonces, creo que ahí esta es una situación que claramente es una relación entre la Contraloría y el servicio, pero lamentablemente tiene efectos reflejos respecto a los particulares, ¿ya? Porque aquí los interesados finales son los particulares, pero el servicio es el que genera la relación con la Contraloría, ¿ya? Perfecto. Acá preguntan, bueno, ya hablamos un poquito de esto, pero de todas maneras, y pensando en los que están conectándose, preguntan, ¿puede el servicio, una vez asignado un fondo, cambiar las bases? Por ejemplo, cambiar o dar de baja acá a lugares que en principio no estaban presupuestados. Que volvamos a lo que comentábamos al inicio, Paulina, al final que ese es un cambio o modificación del contrato, más que cambiar las bases ya dejaron de tener aplicación y lo que tiene aplicación hoy día es el contrato. Si el contrato puede ser modificado, para que sea modificado va a necesitar de la voluntad tanto de la entidad beneficiada por los aportes como por la voluntad del servicio. Entonces, eso va a ser un cambio al contrato más que a las bases. Y si es que la modificación del contrato se da dentro del ámbito del contrato, podría darse esa modificación. Pero aquí no podría ocurrir que por la vía de modificar las bases se cae el contrato. No sé si la pregunta va hacia allá, pero esa etapa del procedimiento de contratación, Paulina, ya se termina una vez que se celebra el contrato. Entonces ahí va a haber que analizar bien qué es lo que quiere el servicio. Quizás quiere hacer cambios que son relevantes y ahí lo que yo sí recomendaría es, ojo, que las bases son el marco normativo del contrato, por lo tanto, no realicen ningún tipo de modificación al contrato, no esté dentro del marco normativo que son las bases, porque ahí sí que alguien va a decir, sabe que usted está cambiando los objetos del contrato o está cambiando el encargo que se hizo, y ahí sí que nos estamos saliendo de este marco normativo, el que nos da la tranquilidad de transparencia, de seguridad, de igualdad, que son las bases de licitación. Perfecto. También nos preguntan, dice acá una persona, hay una confusión, señala él, entre las normas del mercado público y el trato directo versus las transferencias propiamente tal a las organizaciones sin fines de lucro. Cuéntanos un poquito de eso, si es que... Si entiendo de las preguntas, hay algún tipo de asignaciones que son asignaciones presupuestarias y que pueden venir de transferencias de normas que le entregan a ciertas entidades públicas transferencias de dinero directa, ¿ya? Que es distinto a lo que estamos viendo hoy día, que son tratos por aporte. Hay ciertas fundaciones que se le realizan ciertas transferencias, pero transferencias, no sé si se refieren a la transferencia directa presupuestaria, sin que exista un convenio o aporte que es completamente distinto a lo que estamos viendo hoy día. Yo creo que lo interesante de esto, efectivamente, es quedarse y analizar toda la problemática que está relacionada con los convenios y los aportes, que a toda la sociedad civil a lo que nos ha llevado es, de alguna manera, a revisar los procedimientos internos de contratación, a realizar un como de compliance interno, de cumplimiento de estándares de contratación pública, y a ordenar un poco internamente la casa. Este tema de las transferencias, entiendo que podrían ser esas transferencias presupuestarias, pero están fuera del análisis o de lo que hemos venido conversando en los últimos días. Perfecto. Acá se refieren a la posibilidad o a las auditorías posteriores, y que tiene que ver un poco con la rendición, la pregunta sobre las rendiciones, es que se podía hacer de manera tan posterior. Preguntan porque en el fondo hay acá personas que trabajan en ONG y que le están pidiendo rendir de nuevo fondos que se utilizaron hace años. Entonces no saben si es que efectivamente el servicio puede tener esa facultad o la podría tener a raíz de una auditoría posterior. Es que la auditoría, dos cosas. Uno, las auditorías obligan al servicio y a la Contraloría respecto del servicio. Porque esas auditorías no alcanzan a los particulares. Esa auditoría que hace la Contraloría es por el buen funcionamiento del servicio público. Y si es que las actuaciones del servicio son de acuerdo a la legalidad.
Por lo tanto, ninguna de esas auditorías podría afectar a los particulares y la Contraloría sabe de que ella no tiene ni la competencia ni la facultad para poder venir a interpretar ni a poder cuestionar una relación contractual, pero le dice al servicio público, sabe que yo detecté estas inconsistencias, yo detecté estos errores, dígame usted cómo lo va a subsanar. Eso es algo interno del servicio, ¿ya? Distinto es lo que pasa o lo que podría pasar eventualmente con lo que tú me comentabas, es decir, puede ocurrir de que después de 10 años el servicio venga a pedirme rendición de cuentas. Si esa rendición de cuentas yo ya la hice, creo que esa respuesta ya la contestamos hace unos minutos, entonces yo diría no, porque si ya hice la rendición de cuentas, aquí está mi certificado de rendición de cuentas, sabe que le pusimos finiquito a este convenio, yo ya lo aporté, no tengo nada que entregarle a usted después de 10 años, ¿ya? Pero creo que eso va a depender también, y es lo que nos pasa a todos nosotros que nos dedicamos a contratar y a relacionarnos con los entes del Estado, que claramente es una relación constante, entonces tampoco queremos entrar en conflicto con el servicio, ¿ya? Y claramente si nos están pidiendo rendición de cuentas, yo diría, bueno, ¿para qué es la rendición de cuentas? ¿Cuál es el objeto de esta rendición de cuentas? Esta rendición de cuentas ya se hizo hace 10 años, ¿ya? Está fuera del convenio, está fuera del aporte que se hizo, este aporte ya no está vigente. Entonces creo que hay que entender bien eso antes de sobre reaccionar. Perfecto. Un par de preguntas que nos quedan, José Gabriel. ¿En qué casos conoce la Contraloría y en cuáles los tribunales de justicia sobre reclamaciones en esta materia? Me imagino, pues, o sea, es que pueden ser muchas las reclamaciones como... Sí, a ver, en general, un poco para hacer la distinción. Existe un tribunal que es el Tribunal de Compras Públicas y es el tribunal que conoce de las reclamaciones relacionadas con los procesos y licitaciones públicas. Tenemos en Chile un tribunal especializado que es el Tribunal de Compras Públicas. En paralelo tenemos la Contraloría General de la República, que muchas veces se ha transformado, como decimos los abogados, en este tribunal contencioso especial administrativo, que yo hago presentaciones para saber si es que el servicio actúa de acuerdo a derecho y la Contraloría emite un dictamen, ¿ya? Y eventualmente están los tribunales ordinarios de justicia, que podrían conocer como las Cortes de Apelaciones, de un recurso de protección, como podría ser una demanda de indemnización de perjuicios relacionadas con el cumplimiento de un contrato. Entonces, todo lo que está relacionado con licitaciones públicas hasta la adjudicación de los contratos es competencia o en materia de reclamaciones en el Tribunal de Contratación Pública. La ejecución de los contratos es competencia de los juzgados o de los jueces ordinarios civiles, ¿ya? Y eventualmente está la Contraloría que por la vía de la emisión de dictámenes hace o realiza opiniones en derecho respecto de la legalidad de los actos de la administración. Entonces, cuando estamos en contratación pública, Paulina, para que se acuerden, desde la dictación de las bases hasta la adjudicación del contrato, tengo un tribunal especial que es competente para esto, que es, y para si yo quiero alegar cualquier ilegalidad que haya ocurrido, es el Tribunal de Compras Públicas. Luego, celebrado y en la ejecución de ese contrato, voy a tener que recurrir a la justicia ordinaria, juzgado civil, ya para reclamar el término del contrato, para reclamar los incumplimientos que correspondan y la indemnización de perjuicios que correspondan en sede civil. Perfecto. Creo que con eso también se responde la otra pregunta que había, que dice, si no gané una licitación y sé que la ganó otra organización que considero que está mucho menos preparada y que podría ser un favor político, ¿a quién le puedo reclamar? Al Tribunal de Compras Públicas. Exacto. Y para eso necesitan el patrocinio de abogado. Efectivamente. Perfecto. Y acá hay una última pregunta, José Gabriel, que estamos casi en la hora. Es bien genérica, pero ¿quién fiscaliza a las ONG? Porque la Contraloría solamente llega al final por las transferencias de fondos. Ahí me gustaría meter la cuchara porque en términos generales las organizaciones sin fines de lucro son fiscalizadas por el Ministerio de Justicia. Pero claro, la Contraloría efectivamente llega o toma razón, ¿cierto? Este trámite del que hablamos al principio de la conversación, dependiendo del monto de las transferencias, ¿cierto? Pero ahí yo creo que hay que dejar en claro, Paulina, de que, claro, tenemos al Ministerio de Justicia, hoy día tenemos el trámite de constitución ante las municipalidades, pero ojo,
ojo que hay algo que tiene que quedar bastante claro, por favor, de que cualquier recurso público que sea traspasado desde un servicio a una entidad, como en este caso fundaciones o corporaciones, ¿ya? Puede ser objeto de alguna auditoría el día de mañana por parte de Contraloría. No por el hecho de no pasar por el trámite de toma razón, esos recursos públicos Importante. tener la calidad de ser recursos públicos. Y aquí un poco acordémonos y tengámoslo siempre presente que lo que está haciendo la Contraloría es auditar el buen uso de esos recursos fiscales. Entonces la Contraloría, donde ve que hay recursos fiscales, va a tratar de investigar y va a tratar de poder emitir algún pronunciamiento o ver cómo se usaron esos recursos públicos. Se hizo hace muchos, no sé si muchos, pero de un tiempo a esta parte ya todo el tema de las corporaciones municipales, ya acuérdense, las corporaciones municipales como que no cabían dentro de la fiscalización de Contraloría y Contraloría terminó fiscalizando las corporaciones municipales. ¿Por qué? Porque sí, eran fundaciones y eran corporaciones civiles, ya, privadas, pero recibían muchos recursos públicos. Entonces la Contraloría dijo, oiga, aun cuando esta sea una fundación, aun cuando sea una corporación de derecho civil, ya, privada, recibe recursos públicos. El gran conflicto, acuérdense, que se dio entre Codelco y la corporación y la Contraloría, eh, es que Contraloría quería fiscalizar a Codelco y llegaron a una conciliación o transacción, pero quería fiscalizar a Codelco, ¿por qué? Porque habían recursos públicos detrás. Esa es un poquito la puerta que le da su ley orgánica a la Contraloría para tratar de fiscalizar distintos entes o servicios. Perfecto. José Gabriel, acá una pregunta, bueno, cuando uno quiere postular a un fondo, ¿tengo que hacerlo por la ley de lobby? No, no. No, los fondos son llamados a través de los mecanismos formales. La ley del lobby es una forma en que yo me relaciono con la autoridad para efectos distintos de lo que es la contratación administrativa. La ley del lobby está resuelta o tiene como finalidad regular la relación entre los privados y ciertos sujetos pasivos del lobby, que no son todos, ciertos sujetos pasivos del lobby, para que se genere transparencia en las relaciones entre los particulares y el Estado, pero relaciones no contractuales. Buenísimo. Oye, José Gabriel, y antes que terminemos, me piden acá un consejo, el consejo del abogado experto. ¿Qué les podrías tú recomendar a estas organizaciones que quizás están o postulando o están en medio de un proceso de licitación o bien ya recién se adjudicaron fondos? Tu consejo como abogado experto en la materia. Me queda quizá un poco grande, Paulina, el de experto, pero lo que me ha tocado ver hasta la fecha. A ver, nunca hay que tenerle susto a las licitaciones públicas. Las licitaciones públicas nos generan cierto manto de transparencia y de tranquilidad, ¿ya? No quiero decir que el trato directo no sea transparente, pero nos da como esa tranquilidad y que yo estuve en una licitación pública. Por lo tanto, nunca, no dejen de pensar que la licitación pública tiene un tema relevante ahí. Lo segundo, vamos a tratar un trato directo y se lo digo siempre a los clientes, pidámosles al servicio o que el servicio más que pidámosle, solicitémosle que exista esa resolución que determina que esta relación tiene que ser por trato directo, ¿ya? Está en el artículo 8 de la ley 18.575, esta resolución fundada que tiene que emitir cada servicio. Si es que vamos a estar relacionados en un trato directo, pidamos esa resolución y que esa resolución explique los motivos del por qué tengo que estar en un trato directo. Segundo, nunca nos olvidemos de hacer rendición de cuentas, nunca, eso es parte fundamental. Y finalicemos de manera correcta las relaciones con la administración. No dejemos contratos abiertos. Si dice una rendición de cuentas, hagamos un finiquito. Y también revisemos nuestros controles internos de cómo se ejecutan esos contratos. Yo creo que es bien importante tener mecanismos internos de control. Yo sé que es difícil en las corporaciones porque muchas veces están súper apremiadas de recursos o de destinar recursos a estas cosas,
pero creo que dado lo que ha pasado, esto nos lleva a pensar de que tengo que tener capacitación interna y tengo que tener control interno porque estoy usando dinero que tienen una calidad que es distinta. Esto es distinto que el dinero lo pasara a un banco. Esto es un dinero que es público y que por lo tanto tiene que tener como una doble revisión, una doble preocupación, porque pueden generarse las cosas que se han ido generando en este último tiempo. Por lo tanto, creo que ahí internamente es un desafío importante para cada corporación o fundación tener y contar con sus mecanismos internos de control de uso de estos fondos. Eso es súper relevante. Buenísimo. Muchas gracias, José Gabriel, por esta conversación, por responder todas las preguntas que te hice, algunas más repetitivas que otras, tratamos de contestarlas todas. Y para todos aquellos que todavía están perdidos o tienen alguna inquietud, por favor, no duden en contactarnos. Tenemos un chat que funciona de lunes a jueves, de 10 a 12 del día, a través de Instagram y de Facebook, en donde son atendidos por un abogado por si es que tienen dudas sobre esta materia o cualquier otra. También nos pueden escribir un correo a probono@probono.cl si es que también surgen más dudas. Y si también creen que necesitan ya la revisión o la asesoría de algún convenio, algún proceso en el que estén involucrados, bueno, pueden pedir asesoría jurídica gratuita y para eso los invito a ingresar su solicitud a www.probono.cl en la parte superior derecha de la página donde dice contacto y luego ingresa tu caso. Así que, pasados todos esos datos, despedir a José Gabriel, de verdad, muchas gracias por la conversación, muy enriquecedor el espacio. Feliz, muchas gracias a ti, Paulina, gracias a la Fundación, siempre disponible para conversar de estos temas y de todo lo que necesiten, así que siempre vamos a estar con tiempo para responder cualquier cosa que sea de la Fundación. Bueno, Y muchas gracias por la invitación. muchas gracias, José Gabriel. Acá se despiden todos y también te dan aplausos, deditos para arriba. Así que bueno. No sé qué significa, porque primera vez que me sumo a una de estas instancias live, no tenía Instagram, así que... Una muy buena primera experiencia, porque son puros agradecimientos y felicitaciones. Así que, muy bien. Está bien, muchas gracias. Ya, José Gabriel, que estés bien, buena semana. Igual, ustedes, Chao, hasta luego. chao.